quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Es un gusto volver a saludarles. Gracias por seguir la transmisión de este libro hermoso que estamos leyendo, del libro de Isaías. Hoy vamos a ver el capítulo 35, este capítulo que habla sobre la bendición que Dios prometió a la nación de Israel. Y vamos a ver en este capítulo cómo Dios nos invita a dejar las cosas atrás, ¿verdad? El pasado atrás, y a confiar en ese camino que Él abrirá para nosotros. Hemos orado para que el Espíritu Santo nos dirija, hemos orado para que de la misma manera que ha sido de bendición, ¿verdad? Al leerlo, que ha sido Él el único que nos abre la comprensión, nos da el entendimiento a su palabra, la cual se revela, ¿verdad? Se habla por sí sola. Bueno, pues que hable igual también a tu vida como lo ha hecho a la nuestra. En este capítulo 35 vamos a ver hoy cómo el Señor habla sobre el momento en el que se va a alegrar el desierto y la soledad. Dice, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. En los primeros versos el Señor hace una promesa, ¿verdad? De cómo fue probada como de muchas maneras, en cierto sentido, ¿verdad? Que una promesa que tiene que cumplir Él, y que en ese tiempo del que estaba hablándole al pueblo de Israel era una promesa gloriosa de ese futuro que Dios les iba a otorgar. Y esa promesa, ¿verdad? Se cumplió sí en el plazo inmediato cuando Judá fue restaurada, después de que tuvieron la invasión de los asirios. Se recuerdan que hemos estado mirando a través de los demás capítulos, ¿verdad? De cómo Asiria se enseñoreó sobre de Judá, y el Señor habla, ¿verdad? De cómo iba a venir ese futuro glorioso en el que iban a ser librados por fin de los asirios. Pero también esta promesa es verdadera a lo largo del plazo. En ese tiempo que Isaías la anunció, fue para con esos tiempos, pero también es un cumplimiento a largo plazo, ya que el Israel moderno, ¿verdad? Ha convertido el desierto y la soledad en granjas productivas, y realmente, ¿verdad? Ha hecho del desierto, que el desierto florezca como la rosa, como lo dice aquí en los primeros versos, donde dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gloriará, se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo, y la gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Dios, la hermosura del Dios nuestro. Y en esos tiempos, ¿verdad? Que esa promesa se había dado por parte de Isaías, era una verdadera promesa que se cumpliría también cuando Dios restaure la ecología del mundo al final de la gran tribulación, después de esa batalla del Armagedón, del cual nos habla la palabra y que Isaías nos habló en el capítulo 11 sobre de ello. Bueno, pues esta promesa que vemos allí está también por cumplirse en ese gran tiempo. Y habla de cómo esa sequedad en el desierto, cómo la hermosura del Carmelo y del Sarón van a volver a florecer, ¿verdad? La tierra ahora nosotros la podemos ver cómo está desierta, cómo está eh, pues teniendo grandes estragos, ¿verdad? La naturaleza en estos tiempos.
Y Pablo en la carta a los romanos, él hablaba de cómo la misma creación tenía ese el ardiente anhelo de la manifestación de los hijos de Dios. Y dice allí en Romanos, en la carta a Romanos capítulo 8, Pablo habla sobre de cómo aún la creación está esperando ese momento glorioso de el Señor. En el capítulo 8, versos 19 en adelante, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, dice, de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La misma naturaleza, no solamente, ¿verdad? Iba a estar, eh, iba a estar sujeta la creación humana, sino también la misma naturaleza. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, ¿verdad? Dice, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La naturaleza y nosotros, pero la naturaleza, ¿verdad? Que habla aquí estos primeros versículos, cómo está esperando la transformación que vendrá cuando el Mesías reine y los creyentes, que dice Pablo aquí, también seremos glorificados. Y el Señor da aquí de parte de Isaías, da una instrucción de fortalecer las manos cansadas y de afirmar, dice, las rodillas endebles. En el verso 3 y 4 dice: decid a los de corazón opacado, esfuércense, no teman. He aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y Él nos salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El Señor está diciendo, fortalezcan sus manos, ¿verdad? El juicio venidero sería suficiente para debilitar esas manos. Y lo vimos, ¿verdad? Cómo se sentía el pueblo de Judá cuando viene el juicio sobre de ellos. Esas rodillas, ¿verdad? Como dice aquí, endebles. Pero a la luz de la gloriosa restauración que Dios traería después de ese tiempo, ¿verdad? No, ya no iban a tener tiempo para esas manos cansadas o esas rodillas endebles. Dios quería que su pueblo se fortaleciera y que se pusiera en marcha. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestras manos las usamos para trabajar, pero los que tienen manos cansadas no pueden hacer nada más, no están trabajando para el Señor, que nuestras rodillas, ¿verdad? Las usamos pues para avanzar, para progresar, pero quienes tienen las rodillas endebles ya no pueden progresar y no pueden, ¿verdad? Ni siquiera orar como deberían ante el Señor. Por eso Él dice, fortalezcanse en esto. Y cuando nosotros vemos a veces hermanos, ¿verdad?, que pareciera que no hay más fuerza en ellos, nosotros debemos de alentarlos, porque la palabra misma nos dice la importancia de hacer esto con nuestros hermanos. Fíjense que en Hebreos capítulo 12, verso 12 precisamente, dice, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y Hebreo cita de alguna manera este pasaje de Isaías para señalar que incluso en un tiempo de castigo por parte del Señor, ¿verdad?, debemos tomar fuerzas.
Debemos tomar valor en el Señor, sabiendo que es su amor, que es su cuidado paternal, el que ha permitido, ¿verdad? La corrección que nos llega, como le llegaba al pueblo de Judá, ese castigo, por decir así, ¿verdad? Pero que había un momento en que ya era tiempo de fortalecernos en el Señor y de seguir adelante. El pasaje, ¿verdad? De Hebreos como el de Isaías aquí, indica que hay algunos entre el pueblo de Dios que podemos tener las manos cansadas, las rodillas endebles, ¿sí? ¿Cuál sería la causa de esto? Nosotros debemos de estar pendientes. ¿Por qué no estoy progresando en el caminar con Jesús? ¿Por qué tengo falla tras falla? Sí, es verdad, pero a lo mejor tenemos esas manos débiles, a lo mejor tenemos esas rodillas endebles. Y el Señor decía aquí, díganle también a los de corazón opacado, esfuércense, no teman. Dios mismo vendrá y Él los salvará. Y en nuestras pruebas actuales, ¿verdad? Nosotros necesitamos esa fuerte esperanza del Señor para vencer nuestros corazones temerosos. Y sabemos que nuestros corazones temerosos no son ayudados por un optimismo nada más, ¿verdad? Un optimismo vano, vago, pasajero, ¿verdad? Son ayudados por la certeza de que Dios mismo vendrá y Él los salvará. Eso le estaba diciendo al pueblo de Israel, esfuércense, anímense, porque va a llegar un momento en el que van a volver a sembrar, en el que todo desierto se va a volver fructífero y ustedes se tienen que animar los unos a los otros, porque entonces dice, los ojos de los ciegos serán abiertos. Cuando venga la salvación de Dios, ¿verdad? Decía prácticamente Isaías, vendrá con ellos un poder milagroso. Es un milagro que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los cojos corran y los mudos hablen. Pero cuando Él vendrá, no solamente pasará estos milagros, sino que los salvará. Lo hará con un poder milagroso totalmente. Cuando dice que los ojos serán abiertos, ¿verdad? Y que los oídos oirán. Recordamos cuando Juan el Bautista está en la cárcel y Juan manda a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que habrías de venir o esperamos otro? Se recuerda en este pasaje ahí en el Evangelio de Mateo que Jesús les dice, vayan y háganle saber las cosas a Juan, las cuales ustedes han oído, ustedes han visto. Ustedes ven cómo ahora los ciegos escuchan, ¿verdad? Los ojos andan, los leprosos son limpiados y decía, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, decía Jesús, ¿verdad? Como que mandando la certeza de quién era Él, usando de cierta manera Jesús las palabras exactas de este capítulo 35, en donde Jesús el Mesías había venido a traer salvación de Dios y eso estaría acompañado por un poder milagroso a manera de que ellos pudieran confiar en que Jesús era ese Mesías del cual Isaías había hablado. Y en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos ojos no han sido abiertos a la luz de las escrituras? ¿Cuántos los oídos? ¿Cuántos, verdad? Esa cojera espiritual en la que luego caemos, esa ceguera, ¿verdad? El pecado que nos llena como la lepra llenaba en ese tiempo, ¿verdad? En que el que Jesús hacía todos estos milagros a manera de mostrarles la condición espiritual en la que se encontraban. Y decía ahí al final del verso 6, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando venga la salvación de Dios, la provisión milagrosa vendrá con ella, con su salvación. Lo que antes parecía inútil se vuelve ahora irrigado, se vuelve fructífero, ¿verdad? Los torrentes en la soledad. Jesús dijo que traería esa clase de hermosa provisión a la vida de su pueblo.
El que cree en mí, ¿verdad? Dice ahí en el Evangelio de Juan, como dice la Escritura, él mismo citando la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir todos aquellos que hemos de creer en Él. Así que no hay razón para que un cristiano pase por tiempos secos, no cuando el poder milagroso de Jesucristo, ¿verdad?, está allí para proveernos. Pero hay algo bien importante después de que el Señor dice que traería un futuro glorioso, que sanaría al sordo, al cojo, al ciego, ¿verdad? Dice también que iba a haber un lugar, dice que habrá allí una calzada en el verso 8 y que habrá un camino llamado camino de santidad. Hoy nosotros damos por sentado los buenos caminos, ¿verdad? Pero en el mundo antiguo, cuando el Señor está hablando de esto, no había una buena carretera, era un camino que ellos, ¿verdad? Para que ellos tuvieran un camino verdaderamente transitorio, era de un camino, era una gran bendición para ellos en aquel tiempo y se hacía a tanto pasar por ese, a tanto recorrer ese camino hasta que se hacía para que un buen camino para que cruzaran los viajeros, para que pudieran hacer negocios de un lado a otro, ¿verdad? Isaías anuncia que el ministerio del Mesías, en ese ministerio del Mesías habrá una calzada, habrá un camino conocido como el camino de santidad. Y yo quiero leer una nota de Spurgeon referente a este pasaje donde dice que va a haber un camino de santidad y que en esos tiempos no era tan común, ¿verdad? Tener cómo hacer una buena carretera. Spurgeon dice, la construcción de este camino de santidad fue la mayor hazaña de ingeniería jamás lograda, ¿sí? La ingeniería, dice, ha hecho mucho para construir túneles en las montañas y construir puentes, pero el mayor triunfo de la ingeniería es que se abrió un camino del pecado a la santidad, de la muerte a la vida, de la condenación a la perfección. ¿Quién podría hacer un camino sobre los montes de nuestras iniquidades, sino el Dios Todopoderoso? Nadie sino el Señor, lleno de amor, ¿verdad?, lo habría deseado. Nadie sino el Señor, lleno de sabiduría, podría haberlo ideado. Nadie sino el Dios de todo poder podría haber llevado a cabo, ¿verdad?, este camino que nosotros podemos transitar. Pero hay algo bien importante que dice aquí, que no pasará, dice, inmundo por él. Este camino no es para todos. Tiene una caseta de cobro. Sí, ya ven cuando vamos a algún lugar que tenemos que presentar nuestro pasaporte y si tenemos visa pasamos y si no, no. Bueno, pues va a llegar ese momento en que nosotros vamos a presentar, vamos a transitar ese camino, pero no todos lo vamos a pasar, ¿sí? Solo se le permite en esa carretera pasar al que está limpio y esa limpieza solamente es por medio de la obra del Mesías. Él es el único que nos puede otorgar ese boleto, ese momento en el que podemos transitar en ese camino. Y aquí en su palabra dice, el que anduviese en ese camino, dice, por muy torpe que sea, no se extraviará. Y si es cierto, nosotros cuando nos mantenemos en el camino de la santidad de Dios, no quiere decir que nos vamos a volver perfectos, ¿verdad? Pero sí sabemos que en lo que Él está haciendo su obra en nosotros, ¿verdad? En lo que estamos de este lado de la eternidad, nuestra obra todavía no está completa. Es posible que todavía tengamos algunas fallas, que todavía tengamos de cierta manera algunas torpezas, pero estamos a salvo porque estamos en el camino de su santidad, ¿sí? Cuando nosotros vamos en un camino y las curvas, ¿verdad? Vemos cómo tienen barandales
para que no se salgan, ¿verdad?, del camino. Si llegan llegan, hay coches que sí, que llegan a tener eh, ¿cómo dice? Su accidente, ¿verdad? Pero con esas barandillas, ellos los detienen y no caen, no se salen del camino. Bueno, nosotros vamos a tener, ¿verdad?, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestros choques, pero el Señor ha puesto, ¿verdad?, una protección para que no nos salgamos de ese camino. Él evita que nos caigamos mientras Él desarrolla en nosotros la sabiduría, la madurez, el crecimiento espiritual en nosotros, la santidad, mientras que recorremos ese camino que Él, ¿verdad?, nos va a mantener allí en esa calzada, como dice. Y al final de este capítulo dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Usamos ese camino de santidad para llegar a donde Dios vive y reina, ¿verdad? Esa Sión celestial. Vamos a llegar con alegría ya. Dios puede, ¿verdad?, poner un canto en nuestros corazones mientras viajamos por su camino de santidad, aunque no hemos llegado a nuestro destino final. Ese camino que estamos transitando llegará el momento en que, como dice Apocalipsis, estaremos en un lugar en donde Él enjugará toda lágrima, en donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque todas estas cosas que nosotros vivimos ahora, todas esas cosas van a pasar. El Señor daba esa alegría, esa esperanza al pueblo de Israel, y usando las imágenes de este capítulo, es como si acudiéramos a Dios, ¿verdad? Estériles, como dice que estaban, secos, sordos, mudos, ¿verdad? Débiles. Entonces, el milagro de Jesús sobre nosotros, Él va a cambiarnos, Él va a sanarnos, Él va a proveernos. Él nos va a llevar en nosotros esa obra final, en lo que nosotros estamos, en ese camino de santidad, en donde el hombre tiene que ser transformado para poder caminar por él. Esa calzada será útil para todo aquel que nos sentimos estériles, que nos sentimos secos. Bueno, Él va a cambiar toda esa condición para nosotros. Dios ha provisto de su Hijo Jesucristo para que en nosotros sea todo nuevo. La pregunta es, ¿estamos andando en ese camino? Y estamos progresando, ¿verdad?, en ese camino. Estamos disfrutando del viaje, ¿verdad? Prueba tras prueba, sabiendo que la prueba, ¿verdad?, nos lleva para que nosotros podamos ir siendo santificados. Y yo quiero invitarles en esta hora para que, bueno, pues que se unan a este viaje maravilloso de este camino de santidad. Sin la santidad, recordemos que nadie podrá ver al Señor. Así que es importante que nosotros miremos cómo estamos, si nos sentimos sordos, si nos sentimos todavía débiles. Vengamos a la Escritura, vengamos y conozcamos a aquel que cambiará, ¿verdad?, nuestro lamento en gozo, nuestro llanto en alegría, y que el Señor nos dirija y nos traiga desde ya este futuro glorioso en el que convertirá nuestras vidas, que nos haga mujeres convertidas por su palabra. Oramos por ello y damos gracias a Dios por las Escrituras. Queremos que este recurso sea de gran bendición para tu vida, y si ha sido así, bueno, te suplicamos que le des una manita arriba, que lo compartas, por favor. Si es la primera vez que tú nos miras, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos lectura bíblica día tras día. Activa la campanita para que te llegue los nuevos recursos que estamos preparando para que conozcamos más del Señor a través de las Escrituras. Y mandamos saludos a cada uno que nos mira en todo lugar de la República Mexicana, de Latinoamérica y del otro lado del continente. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Mandamos corazoncitos especiales hoy para nuestras hermanas, ¿verdad?, del sur de México.
muchísimas gracias por acompañarnos. No es un placer que nos estén siguiendo. Muchísimas gracias a Dios por estos recursos que nos permite entregar y nos vemos el próximo capítulo. Dios les bendiga. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y